Claro, la estrategia se basaba, evidentemente, en todos los exámenes, todos los simulacros que habíamos hecho en directo. Entonces, yo por lo que decía antes, analizar lo que le va bien a cada uno. Tú das unas, yo ¿sabes? Las vi, las tal, y las adapté a mí. Yo, por ejemplo, yo en casa, cuando hacía los supuestos, o sea, los simulacros, y a la hora de escoger el supuesto, yo noté que si me peleaba mucho en la primera parte, de primeras, de primera vuelta, yo el supuesto llegaba mal. No era capaz de escogerlo como con criterio. Entonces yo establecí mi máximo para la primera vuelta, o sea, para el test, digamos, máximo 30 minutitos, no llegar a los 35. Yo pregunta que dudaba, no la contestaba, no me Eso quiere peleaba. decir que hacías 2 preguntas por minuto, más o menos, o incluso un poco más, aproximadamente, Y lo de los tiempos, que eso no lo hablamos también, yo desde el minuto uno que empecé a hacer test, con tiempo. yo los tiempos los controlé, los llevé a rajatabla, porque a mí era algo que me agobiaba mucho. Yo soy muy lenta haciendo exámenes de escribir. Claro, esto es un test, ¿no? Pero yo soy muy lenta. Entonces, desde el primer momento no podía, o sea, 30 segundos por pregunta, no más. Y eso lo llevé a rajatabla. Entonces, sí, más o menos te sale a eso, a 30, 30 y pico, depende de la pregunta. Ujú. Entonces, yo hice una primera, o sea, tenía marcado hacer una primera vuelta, son 30, 30 y pocos minutos, dejando en blanco absolutamente todo en lo que dudar y ya pasar a escoger el supuesto, con lo que te decía antes de que yo tardaba 15 minutos en escoger el supuesto. O sea, yo prácticamente me hacía los dos supuestos, un poco más así apurada y tal, pero yo prácticamente me hacía los dos supuestos porque luego llegaba realmente a hacer la pregunta y decía, ostras, pues aquí dudo, pues es que esto no lo tengo tan claro, pues, porque aunque te sepas la teoría, a veces la pregunta tal y como está formulada te hace dudar, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, yo había preguntas que tenían muy, muy claras la teoría y en el caso Una cosa, práctico le veía, Alba, perdona, en este caso, en este examen en el que ha habido preguntas muy rompedoras y muy desestabilizadoras y demás, aún así, a pesar de todo, mantuviste tu plan de 30-35 minutos primera parte. sí, no, esa es la teoría, ¿no? Que llevamos y la estrategia, Claro, la claro, claro, porque estrategia. es que eso es como la Sí, frase esta de Mike Tyson, ¿no? Todos tienen un plan hasta que le reciben el primer puñetazo en la boca, ¿no? Una cosa así. uno no. O sea, a mí me llovieron, bueno, a todos supongo, nos llovieron leñazos de todos lados con informática que no sabíamos por dónde cogerlos. No, yo la primera, o sea, empecé bien, sí, mantuve eso, llegué a informática y fue como, claro, eso que te digo, yo en casa a lo mejor hacía, pues eso, de primera vuelta, 30 y pico, 40 preguntas, dejando en blanco, pero ojo, yo dejaba en blanco porque dudaba, no porque no tuviera ni puñetera idea. Yo en este examen dejé preguntas en blanco que es que no sabía de dónde coño venían. O sea, yo me quedé, claro, o sea, caos total. O sea, me acordé de la familia, mandé saludos a los miembros de la comisión permanente seguido y a sus familiares. Saludos todos para ellos, porque me parecían de verdad un cachondeo. Pero sí hice lo mismo. Me quedé a lo mejor más en eso no lo apunté. Sí, mira, 35 minutos. Lo tengo aquí en el cuadernillo. Me pasé a los 35 minutos de la primera parte hasta que dije, no, no, para, frena y me fui a Dejaste, escoger el supuesto. dejaste algunas apuntadas para volver, entiendo, ¿no? Sí, para dar una segunda vuelta. Pero claro, ya estaba un poquito fuera de mi límite, digamos, temporal. Y sobre todo, a mí lo que me rondaba la cabeza escogiendo el supuesto, que a mí eso en casa no me pasaba, porque yo estaba tranquila de, esas me las sé, solo que dudo. Pero yo dije preguntas en blanco, eso que no tenía ni idea. Y yo estaba escogiendo el supuesto y me estaba acordando de informática. Y era como, algo, céntrate, estás en el supuesto, escoge bien, tal. Y bueno, intenté centrarme en el supuesto y escoger el supuesto que me parecía más, bueno, para mí más sencillo o más asequible. ¿Y cómo viviste la Y elección del nada, supuesto? Porque la elección de... claro, Raro, ¿verdad? claro. Es que, por como te expliqué antes, que yo lo escogía, llego al segundo y claro, sí que me tenían en la cabeza el run run de informática, informática tienes mucho en blanco. Pero es que yo buscaba, lo que te decía, me iba al texto, si había que ver el texto para contestar, me iba al texto. Yo con lo de María Juana, Juana María, ¿de dónde? O sea, eso ya eran las últimas, no me acuerdo, pero era como, no lo encuentro en el texto, o sea, pero no puede ser. Vi lo de señor X. O sea, fue como, ¿sabes? Que ya lo contesté, o sea, ya lo revisé así como, no sé lo que estoy revisando. El primero me daba, o sea, me daba bien, en plan, tenía muchos tics de ok, me lo sé. Estuve a punto de no leerme el segundo supuesto.
pero me acordé de ti, de no hagamos experimentos el día de, con gaseosa el día del examen, y dije, va, venga, míratelo por si acaso. Entonces sí que es cierto que lo miré un poco más por encima, pero claro, no encontraba la información en el texto, era como, Alba, estás ya tan ciega, ¿sabes? Ya estás tan tal, ¿qué te da mejor O sea, puse los dos, me paré, nada, 10 segundos de cierra los ojos, respira y di, a ver, por intuición, porque el otro te lo has visto mal, y por intuición, y con los números, con los tics en la mano, ¿con cuál te vas? Y dije, el primero, pues venga, el primero. Y no eché la vista atrás, ¿eh? O sea, fue el primero y a saco con el primero. Me llevó tiempo porque me pareció las primeras preguntas fáciles, no sé si la palabra es, ¿sabes? Me la están metiendo doblada y no lo estoy viendo. Ya, Y le di muchas que sí que vueltas. sospechabas incluso, ¿no? De que sí, yo habría sospechado también. Mm. O sea, y como que tardé más de la cuenta en hacer ese supuesto. Porque aunque yo lo ticara como ok, luego revisaba, o sea, revisaba no, me volvía a leer la pregunta, miraba el texto si hacía falta, tal, y contestaba. Y eso también me quitó mucho tiempo. Ya no me dio tiempo, de hecho, a hacerlas de reserva. Dejé dos en blanco, creo que fueron. Sí, lo tengo aquí. Dejé dos en blanco, que dudaba. Y ya me fui porque claro, lo que te decía antes, me fui a la parte de test, porque a mí lo del 5 con un 5 pasas, como que no lo tenía Pero digo, yo creo que ahí no sé si la cagué, no la cagué. Eso también, o sea, si quieres ahora lo hablamos. Yo no sé hasta qué punto al resto de la gente que sí lo tenía interiorizado le benefició o le perjudicó, porque yo mi rollo era, no llego, ¿sabes? O sea, mi corte mental estaba aunque fueran más plazas y tal, yo dije mínimo un 6 y pico, ¿sabes? Voy un 6 y poco, un algo. Entonces yo me estuve ahí peleando con informática. Y claro, y ahí me quedé en informática. Sí que me dio tiempo a hacer las de reserva, ya de primera vuelta, si no me equivoco, de las 70 primeras, pero me quedé ahí peleándome varada con informática. Informática lo hice, claro, pues digo, no tenía en cuenta lo del 5 y yo creo que lo hice mal porque, o sea, descarté cosas, contesté cosas que realmente eran una lotería. Alguna pregunta, dos preguntas o tres, que realmente, sí, tres preguntas yo creo, que eran una puñetera lotería. O sea, claro, es que ya me vuelvo a cabrear para hablar del examen, pero claro, es que tú vienes de una pregunta de ¿qué es Outlook? Y Ya, dices tú, en serio, me estás preguntando eso. Y ya. luego pasas a ¿qué es el modo Dios? Y yo dije, me estáis vacilando. O sea, Ya, pero ¿qué es el ahí, modo Dios? el desafío estaba en decir mente fría, ¿sabes? O sea, no voy a... Soy una máquina, soy un Terminator del test. Claro, pero ya ahí dije, me estáis vacilando, porque aparte la pregunta correcta es como un poco difusa. O sea, no digo que esté mal redactada, pero es como un poco difusa de, no sé si es algo así como que contiene muchas opciones o Sí, muchas... sí, 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 Es sí. como está... Yo Pero creo yo que dije, sí. Hay varias preguntas además que yo creo que que se las van a cargar, que se las tienen que cargar porque no se sostienen, pero bueno, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Y yo creo que a pesar de todo, si haces, si, o sea, esas cosas pasan y siempre hay tropiezos, siempre es verdad que en este examen había más zancadillas y más trampas que en ninguno, y algunas trampas que no son lícitas, pero, pero bueno, el hecho es que tú ibas con una preparación, aunque tenías tus debilidades y tal, pero tú habías hecho bien las cosas, lo peleaste bien y aunque claro, siempre recibes golpes, porque siempre vas a recibir golpes, pero al final lo importante es coño, que lo superas, ¿sabes? Que te sobrepones. Y al final, ¿qué sacaste? La primera parte, ¿qué es lo que te quedó? me quedó un netas 46,37. Con la plantilla que tenemos provisional, ahora tal cual. Que 46, ahí sí, se sí, van a sí. producir. ¿Ahí de reserva sí que las Sí, tienes? sí, de reserva sí. Tengo dos en blanco, o sea, perdón, dos bien, una en blanco y dos mal. Pues va a haber bastantes cambios y seguramente te van a beneficiar, porque la pregunta, creo que del artículo 108 de contratos, eso va a cambiar. ¿Esa me dijiste que tú la tenías mal? ¿O es que eso Sí, ya... esa con la plantilla me da bien, pero Pero no está está mal. O bien. sea, con la ley en la mano. O sea, yo tengo mínimo un fallo más. Pues digo, con la plantilla provisional tal cual. Yo mínimo tengo un fallo más. Bueno, Pero bueno, no sé. Este examen fue un poco de, no sé. Claro, todo pasado, todos nos parecen. El mío fue el más difícil, pero a mí me descolocó mucho. Sí que es cierto que creo que, o sea, igual que tú antes me decías del estudio, el análisis, pues de cómo preparé, yo eso no lo valoraba. Sí pongo en valor
y eso que iba avisada, ¿eh? Por otra gente, pues otros vídeos que vi, tal, que te puedes llevar hostias, que tengas cuidado y que tal y que cual. Iba avisada, pero para mí fue brutal. Pero sí estoy contenta, o sea, pues sí, me cuesta decirlo, pero estoy orgullosa de cómo hice el examen. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que verbalizo esto y más Sí, públicamente. sí, Pero sí, también para que otra gente se ponga en valor. Es decir, me da igual que tengas, sí, no es lo mismo hablar con mis notas que cuando estás rozando el 5. Ok, correcto. Y empatizo 100% con esa gente. Pero a pesar de eso, se tienen que sentir orgullosos, porque ese examen fue, en fin, ya lo hablaste tú en un vídeo, fue lo que fue. O sea, y ser capaz de tener los ovarios o los tal, de dejar un montón de preguntas en blanco, plantarte a escoger un supuesto y tener esa cabeza fría y tal, ostras, nos merecemos un aplauso, creo, ¿eh? Porque tuvo tela, bien. Sí, sinceramente. sí, no, no, sí, Ujú. sí. Sí, la verdad es que sí.